pasan los años, lo volvemos a leer y siempre encontramos la profundidad y la profundidad espiritual y el significado tan importante que tiene nuestra vida. Esta historia porque nosotros también vivimos situaciones similares, o al menos no con ese contexto, pero situaciones donde parece que el Señor se demora mucho y al final me gusta decir que Dios siempre tiene razón. Amén, Dios no se equivoca nunca. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, San Juan capítulo 11, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, a María, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Hasta ahí vamos a leer y luego continuamos. Padre Celestial, gracias por estar ministrando en nuestras vidas durante este culto, en cada alabanza, en cada servicio. Señor, porque todo lo hacemos para gloria de tu nombre, pero también nuestra vida se fortalece y se edifica mientras te servimos, te adoramos y estamos en tu presencia. Te rogamos que tu palabra ministre en nuestros corazones, Señor, y haciendo la obra que tú creas que es necesaria hacer en nuestra vida. Si es sanar, Señor, nuestros corazones, Dios mío, si es fortalecer, si es consolar, si es exhortar, Dios mío, tú lo sabes todo. Padre, ayúdanos. Tú tienes todo el poder, Dios mío. Nuestra vida está en tus manos, que tu palabra obre en nuestras vidas y sea como fuego y como martillo, y que tu palabra sea como espada de doble filo, Señor, que penetre en nuestros corazones y que obre en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor. Para tu gloria te adoramos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El Señor Jesús tenía amigos y pensaba que tenía amigos porque Él era un buen amigo. Amén. Y porque también necesitaba tener amigos. Y vieron que muchas de las cosas que hace Jesús son para dejarnos ejemplo. Porque el Señor se hizo hombre también para vivir lo que vivimos, para sentir lo que sentimos, a veces para pensar lo que pensamos. Amén, desde una completa humanidad sin dejar de ser Dios. Amén, así que como ser humano necesitó quien la acompañe, porque para eso están los amigos. Dice Salomón en los Proverbios que hay amigo más unido que un hermano. Y nosotros lo sabemos también. A veces de pronto algún familiar cercano está ahí, pero su presencia no nos ayuda como quisiéramos por no estar en la misma comunión, por no ser cristianos. Le amamos, obviamente, por ser familia, pero hermanos, no podemos estar a veces en la misma comunión
que estamos con los hermanos de la fe, amén, con los que son hijos de Dios, que nos entiende y que hablamos el mismo idioma, digamos, amén. Y cuando uno de estos amigos, que es Lázaro, se enferma de gravedad, Jesús estaba un poco lejos. Estaba, según el capítulo anterior, capítulo 10 de San Juan, el versículo 40, al otro lado del Jordán. Y cruzar un río, aunque el Jordán no es un río muy ancho, pero lleva su tiempo. Y si de pronto era una parte un poco más ancha de lo normal, tampoco estaban los vehículos a motor que tenemos ahora. Y en total tal vez estaba a unos 30 o 40 kilómetros de Betania, de la aldea donde vivía Marta, María y Lázaro. Pero aún así se entera, la noticia llega a Jesús de que su amigo Lázaro se enferma de gravedad. Gloria al Señor. Lo que pasa después de enterarse Jesús de esta situación bastante complicada es lo que vamos a compartir en algunos puntos en esta mañana. Hermanos, lo primero que quiero compartir es que a veces lo difícil y lo más difícil que no sucede es para Dios glorificarse, y eso es algo que lo tenemos bien en claro porque este versículo es muy conocido. Cuando escucha Jesús esta noticia grave, esta mala noticia en el versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros que conocemos la historia, y algunos tal vez la leímos muchísimas veces, como que no voy a decir que pierde la esencia ni nada de eso porque es palabra de Dios, pero ya no sabemos el final. Pero qué lindo es meternos siempre usando la imaginación y meternos en la historia hasta donde nos permita el Señor para uno ponernos en el lugar de estas personas que incluso los discípulos, en ese momento no eran los discípulos que vemos en el libro de los Hechos. Las personas que rodeaban a Jesús también. Jesús sí era el mismo, con en su mente muy clara de su misión y el propósito por el que estaba en esta tierra, sabiendo que él al final iba a morir, que iba a resucitar y que iba a ascender a los cielos. Sin embargo, en los que están alrededor todavía no hay una completa madurez, están aprendiendo de Jesús. Hay cosas que van a pasar que ellos no se la imaginan y por eso tenemos que ver que pudimos ser nosotros los que estábamos ahí. Amén. Y uno tiene que entender a veces la reacción de estas personas y aprender como aprendemos de los israelitas en el desierto, por ejemplo. Que nosotros es muy fácil señalarlos y acusarlos y juzgarlos y pararnos de este lado de la historia y después de la cruz. Amén. Y después de nosotros haber cometido muchos errores y haber estado tal vez muy lejos del Señor y ahora sentarnos a acusar a un pueblo que no tenía muchos privilegios y ventajas que tenemos nosotros en nuestra época. Amén. Entonces, para ponernos en su lugar. Y vemos que en la Biblia pasaron muchas situaciones que parece que era una situación límite o que no era necesario llegar tan hasta ahí para, humanamente hablando, y permítanme hablarlo así, para decir Dios se pudo glorificar antes. ¿Por qué Dios permitió llegar? Por eso el título es 4 días tarde, porque pareciera que el Señor llegó tarde. Y en las situaciones que uno ve en la palabra, en nuestras vidas, ¿por qué a veces el Señor para glorificarse espera que la situación como que se complique más? Y por eso este punto es que lo que sucede y lo difícil que no sucede es para Dios glorificarse. Amén. Y cuando decimos Dios glorificarse, a veces Dios para glorificarse necesita que algo llegue al extremo. Porque si no llega al extremo, uno dice, salí adelante porque lo resolví. Amén. Como se dice ahora, no quiero irme muy lejos de esto, pero como se dice de las personas que resuelven. ¿No es cierto? Ahora está de moda decir, es un hombre que resuelve. Amén. Y nosotros a veces creemos que somos personas, hombres o mujeres, que resuelven, que salen adelante sin necesitar de pronto una intervención directa del Señor. Pero cuando llegamos al extremo, ahí clamamos a Dios porque sí, esto se nos salió de las manos, necesitamos que sea Dios, solamente Dios puede intervenir y ayudarnos. Cuando repasamos el libro de Daniel, que hace poquito lo hicimos, en el capítulo 3, los jóvenes hebreos pudieron haber sido librados del horno de fuego antes. ¿Por qué llegar a estar adentro? Dios me libre de cuestionar a Dios, porque como dije hoy, Dios siempre tiene razón. Y a veces Dios como que con la situación nos pega una cachetada, como diciendo, ves que te quejaste, que claudicaste, pero al final, ¿cómo fue la historia? Bueno, con estos jóvenes también nunca dudaron del poder de Dios para intervenir y sacarlos de ahí. Y estuvieron dispuestos hasta morir, como leímos en el capítulo 3 de Daniel.
pero el Señor permitió un poco más. Ellos dijeron, si Dios nos libra, gloria a Dios, y si no nos libra, gloria a Dios también. No vamos a adorar la estatua que has levantado. Estamos decididos a no hacerlo. Amén. Sin embargo, el Señor los libra, pero ¿cuándo los libra? Cuando estaban dentro del horno. ¿Y por qué decimos que el Señor a veces se glorifica más en esas situaciones? Porque no solo los salvó a estos tres jóvenes, sino que se glorificó en el rey Nabucodonosor. Y la historia, para hacerlo resumido, que ya lo hemos repasado y usted lo conoce, termina Nabucodonosor bendiciendo. Dice, yo bendigo al Dios de los cielos. Amén. Tuvo que pasar todo esto para ellos ser probados en el horno, literalmente, estos jóvenes, pero también para que un rey pagano, un rey que adoraba al Dios que se le cruce, pero no al Dios verdadero, tenga una experiencia real y vea cara a cara que el poder de Dios, como él lo dijo, es mayor que el de cualquier Dios. Y saca un edicto que diga que cualquiera que blasfeme contra el Dios de estos jóvenes hebreos, que sea descuartizado, dice Nabucodonosor. Entonces, ¿acaso no se glorificó en grande Dios en esa situación después de que llegue al extremo, hermanos? Y a veces, y muchas veces pasa que Dios lo permite así en nuestras vidas, situaciones que llegan parece salirse del control de todo, pero nunca se sale del control de Dios. Y hay otro caso también, es el libro de Esther. Hoy Noel leyó el libro de Nehemías, y son bastante, aunque están al lado, son en tiempos bastante contemporáneos. El libro de Esther es otro claro ejemplo de cómo Dios siempre está al control de todo lo que sucede en la historia. Aunque a veces pasen cosas en las que Dios no esté de acuerdo, no significa que Dios no tenga el control. Amán, y si quiero vamos hasta ahí para no solo estar leyendo de lo que anoté, sino de lo que pasó. A ver cuántos encuentran el libro de Esther. Antes de Job, el orden es Esdras, Nehemías, Esther. Gloria a Dios. Siempre los israelitas tuvieron enemigos, siempre. Siempre los que son parte del pueblo de Dios tendremos enemigos, aunque no quieramos. Por eso Jesús se anticipó y dijo, ustedes amen también a sus enemigos, aunque ustedes no quieran. La gente que está sin Dios y a veces sin darse cuenta se convierte en enemigos de los que son de Dios y los que estamos en Dios, en Cristo. Y en el capítulo 3 titula Amán, este enemigo de los judíos, trama la destrucción de los judíos. Y aunque solo vamos a dar un repaso, quería llevarlos hasta ahí. Porque este hombre, este pagano, este Amán, este enemigo de los judíos, convence al rey Asuero de que se firme un edicto para destruir a todos los israelitas. Estamos en Esther capítulo 3. Amén. Y de una forma diabólica, porque a los enemigos de Dios, el diablo también le da astucia, con tal de afligir y con la idea que no llega, gracias a Dios, a su fin, de destruir a los que son de Dios. Sin embargo, se firma un edicto para destruir a todos los judíos y hace que ese edicto se traspase para todas las provincias. Dice el versículo 12. Esther 3:12, entonces fueron llamados los escribanos del rey del mes primero al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey. Vieron que es todo muy parecido a lo del libro de Daniel. A los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos de todas las provincias del rey con la orden de destruir. ¿A qué vino el enemigo? Dijo Jesús en San Juan 10:10. A matar, robar y destruir. Amén. Con la orden de destruir, Esther 3 estamos, con la orden de destruir, de matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Todo eso iban a hacer, algo como lo que hizo Hitler, ya en el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Mire qué terrible.
y logró convencer al rey para firmar y sellar ese edicto. Era un edicto sanguinario y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber después de firmar este edicto, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, porque claro, era despojarle de todos los bienes a todos los que sean judíos y de matarlos a todos. Y estaba buscando en ese tiempo los judíos, hasta conmovió una ciudad que no era judía, pero los conmovió porque los judíos formaban parte de la sociedad. Y muchos tal vez eran empleados, convivían con esa gente de Susa. Entonces conmovió hasta el más malvado, porque era una ley, un edicto sanguinario. Había que matar a todos, hasta a los niños judíos había que matarlos. Entonces, como el diablo siempre ha estado detrás de todas estas ideas, como mencionaba hace poco que pasó con esos millones de judíos que fueron asesinados por Hitler. Eso ya había pasado antes y siempre termina mal los enemigos del pueblo de Dios, pero a veces las situaciones, como decía, parece que van más adelante de lo que uno se imagina. A veces parece que es más terrible de lo que podría llegar a ser. Y esto pasó y parecía que todo se terminaba. Pero ¿quién aparece en escena que era judío también? Por un lado Mardoqueo y por otro lado Esther. ¿No es cierto? Que son los que Dios usa y en resumidas cuentas para evitar esta catástrofe, porque gracias a Dios Dios tiene su gente siempre, su remanente. Y aunque a veces no llega a ser un remanente, sea 3, sean 2, sea 1, Dios siempre va a contar con sus instrumentos para glorificarse. A veces son los instrumentos más humildes, ¿no es cierto? Menos reconocidos, pero gloria a Dios porque Dios se vale de quien sea que esté dispuesto para él glorificarse y ojalá que Dios se valga de nosotros en estos tiempos también, para evitar catástrofes, tal vez no en una nación, o sí, pero sí en una familia. Amén, para evitar catástrofes en un hogar. Amén, en un grupo de jóvenes, de niños. ¿Cómo acaso Dios no nos puede ayudar a evitar estas catástrofes? ¿Cómo actuaron Esther y Mardoqueo? Orando, intercediendo y llamando al pueblo a la oración y al ayuno. Y de esa forma Dios se glorificó porque ellos ayunan algunos días, amén, e incluso sirven como Nehemías sirvió para motivar y para animar al resto del pueblo. Ustedes oren a Dios, dice Esther, amén, que yo me voy a presentar delante del rey y si perezco, que perezca, dice ella, pero Dios no permitió que pereciera porque antes de hacer lo que tenía que hacer se puso en las manos de Dios, amén, y cuando parecía que todo estaba perdido porque, hermanos, el tiempo que tenían ellos era como 11 meses, menos de un año es que se iba a cumplir con el edicto, se iba a matar a todos, pero antes de ese tiempo Dios se glorificó, amén, y Dios salvó a este pueblo, tanto así que hasta ahora celebran la fiesta que comenzó en ese día los israelitas porque Dios lo libró de este enemigo, amén. Creo que la fiesta de Purim que celebran desde que pasó esto en el tiempo de Esther, lo celebran hasta el día de hoy los israelitas, como Dios le libró de este enemigo Amán. Y ahora nosotros no somos israelitas y tenemos que tener cuidado con eso, pero nosotros somos el pueblo de Dios de esta época, del tiempo de la gracia. Amén. Y Dios también en estos días está para librarnos, aunque a veces permite llevarnos al extremo. Amén. Aunque a veces parece que esto se fue de control, se va de las manos, pero confíe en el Señor, como dice la palabra. Amén, como dijo Nehemías también, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén, el Dios de los cielos, Él nos va a ayudar. Gloria a Dios, no importa cuál sea la situación de complicada. El Señor avergonzó al enemigo. Lo que importa es, hermanos, que Dios se glorificó en lo difícil. Y sí que era difícil. Hasta toda la ciudad terminó conmovida, concernada por esta situación. Pero antes que se lleve a cabo el plan del enemigo, Dios intervino y se glorificó. El segundo punto, y estamos en San Juan capítulo 11, los amados de Dios tienen derechos y privilegios. Y no nos salimos del tema, es porque estamos siguiendo más o menos paso a paso la historia de Lázaro, amén, antes de su resurrección. Gloria a Dios. San Juan capítulo 11, versículo 5. Después de Jesús decir esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste, amén, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella o por ella. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta. Amaba Jesús, podemos leer a su hermana, y amaba Jesús a Lázaro. Los tres eran amados por Cristo. Hace unos días estaba hablando con un compañero de trabajo que me preguntó, ¿Dios castiga? Dios no castiga, me dijo. A modo de pregunta, pero me dijo, sí, Dios no castiga. Yo, sí, Dios castiga.
Lo que pasa es que hay que entender de qué castigo hablamos. Si de la disciplina, por ejemplo, en la Biblia habla de la disciplina para los que son hijos de Dios. Esa no es la disciplina para cualquiera, no es que Dios esté disciplinando a alguien que esté ahí afuera viviendo en el pecado. No, ese es otro tipo de castigo. La disciplina es el trato que se da para bien del hijo, de la hija, con amor, aunque duela, aunque sea una vara, que ahora casi se prohíbe, o una palmada. Se hace que le va a doler al hijo, le duele también al padre, a la madre, pero se hace con amor. Esa es la disciplina. Pero distinto es el castigo, porque también Dios castiga la maldad del mundo, aunque algunos dicen que en estos días he leído cómo es que si Dios existe, ¿por qué no castiga a los malos? Que no lo sepan ellos, otras cosas. Dios castiga la maldad. Amén. Y de acuerdo a lo que cada uno haga, va a dar cuenta delante de Dios, dice la Biblia. Amén. Nosotros estamos salvados y ojalá permanezcamos siempre así, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Amén. Y cada día consagrándonos más para Dios, pero el asunto es estar del otro lado. Porque ahí, hermanos, cada uno va a dar cuenta de lo que haga, de lo que hizo delante de Dios. Y solo el hecho, aunque la persona no sea una persona malvada, como se le llama hoy día, hermanos, solo el hecho de rechazar el mensaje de Jesús ya nos convierte en personas malas. Y el merecedor del castigo de Dios y del castigo final, sobre todo, que es el más terrible. Pero, hermanos, Dios castiga. Lo que uno tiene que entender es la diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos de Dios. Y eso le comentaba a este compañero, porque le digo, una cosa es creación de Dios, otra cosa es hijo de Dios. Y eso yo creo que hasta ahora lo debe estar pensando, porque quedó medio, es verdad, como para nosotros algo tan natural, tan normal, pero es lo que tiene que saber la gente, es lo que uno tiene que poner en claro. Y algunos se quieren poner a nuestro lado porque yo le pedí tal cosa a Dios y me ayudó. Yo creo que Dios pudo tener misericordia, pero que no se confíe. Porque la gente piensa que como aquel día me ayudó, ya no precisa ni buscar a Dios, ni ir a la iglesia. Porque total, el día que yo necesite voy a orar como si yo fuera un amuleto o una estampita que la tengo guardada y por ahí me acuerdo, cuando lo necesito la saco y le clamo a Dios. No, porque es algo que tenemos que hacer todos los días. Porque Dios no es una cosa, no es una estampita, no es un palo de yeso que en estos días vamos a ver, Oseas, si Dios quiere, el próximo domingo que tenemos que seguir con los profetas menores. Y hablando con ironía, Oseas dice, o el Señor hablando a través de Oseas, este pueblo le consulta a un palo y el palo le responde, dice. Aunque haya un espíritu de error detrás de todo, hablando de la ironía, lo que llega a la gente, la sociedad. Amén, pero Dios no es un palo, no es una cosa, el Señor es una persona. Amén, y la más grande de todas las personas. Amén, gloria al Señor. Y como tal, Dios también se comporta, es decir, tiene reacciones, se entristece, se alegra, se enoja también. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Pero el punto es que los hijos de Dios corremos con ventaja porque tenemos como hijos derechos y privilegios. También obligaciones, también responsabilidades, pero en esta situación, por el contexto, vamos a ver los privilegios y los derechos que tuvieron para ser atendidos y amados como hijos de Dios. Recuerde, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Gloria al Señor. No es lo mismo ser hijos amados de Dios que no ser hijo amado de Dios. Lógico, eso no es lo mismo. Los hijos tienen derecho que los que no son hijos no tienen. Y a este compañero le dije, vos no tratás al hijo de él por ahí, no es lo mismo. Vos podés querer a todos, pero tus hijos tienen un trato distinto a los demás. Aunque sea la persona más amorosa del mundo, tus hijos son tus hijos. A tus hijos los vas a amar de una forma distinta, van a tener otros derechos que los demás no tienen. Amén, lo mismo pasa con nosotros. San Juan dice en el capítulo 1, amén, a los judíos vino, no dice los judíos, para los suyos vino, no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. A los que le recibieron, a los que creen, esos son hijos de Dios. Amén, gloria al Señor. Los que son amados de Dios siempre van a tener una esperanza de cómo el Señor los levanta, de cómo el Señor los sana, de cómo el Señor les provee. Lo sabemos, lo vivimos y lo tenemos que vivir y lo vamos a seguir viviendo. Si estamos en esa situación de enfermedad, de alguna forma Dios se va a glorificar, pero tengo la esperanza que el de afuera no la tiene. La perdió o nunca la tuvo. Amén. Tengo la esperanza de que Dios me va a levantar de esta situación, de que no me voy a quedar así, porque soy un hijo de Dios, porque es una hija de Dios. Tengo esa esperanza. Vieron que ese es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Por eso el mismo apóstol Juan en su epístola, después más tarde, al final de la Biblia, él dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Él.
Por eso el mundo no nos conoce, pero qué amor nos ha dado el Padre. Amén, qué virtud, qué privilegio, qué dicha tenemos, somos hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿La carta era para todos? No. ¿Era para todos los romanos? Tampoco. Era para los amados de Dios, no es para todos. Uno a veces quiere ser bueno como Dios, más bueno que Dios, y queremos tener un mensaje evangelístico a la gente, pero jamás, es verdad que con eso no vamos a ganar a nadie, solo hablando de juicio, pero siempre pasando de la mano a todo. Sí, pero hice esto, aquello, pero mi situación sí está bien, con la situación que estás viviendo, tenés razón de hacer lo que estás haciendo. No, nunca vamos a justificar lo que está mal, ni en nosotros mismos, cuando fallemos. Que Dios nos ayude nunca a buscar justificar, más vale buscar redención en Jesús, perdón de pecados. Amén. Pero hermanos, tenemos que estar en esta lista, dentro de los que son amados de Dios. La carta de Pablo no era para todos, ni para cualquiera. De los que son llamados a ser santos, de los que son amados de Dios. Para ellos, dice el apóstol Pablo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el deseo de bendición de Dios, de gracia y paz de Dios, pero no para todos, para los que son amados de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. ¿Somos amados de Dios? Amén. Dice San Juan también, porque es el discípulo del amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Y es la verdad, hermanos. Nosotros podemos estar llenos de amor porque encontramos en Cristo, experimentamos y vivimos en Cristo cada día su amor. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 que Dios derramó a través de su Espíritu en nuestros corazones el amor. Amén, el amor de Dios. Y debe ser doloroso no ser amado de Dios. Por eso mucha gente, y muchos han sido criados huérfanos, han vivido situaciones de abuso en su niñez, de abandono, pero llegan a Cristo y encuentran en el Señor el amor que nunca habían vivido antes. De pronto una mujer llega con su esposo, nunca le había demostrado su amor, pero ahora llega a Cristo y encuentra que Dios le abrazó, que le llenó de amor. O al revés puede ser, un hombre llega, nunca encontró en su esposa el amor que imaginaba, pero viene y en Cristo encuentra el amor de Dios. Y así la juventud, ¿y cuánto? Yo tengo el caso muy cercano, mi padre fue criado huérfano y los que lo criaron a él, bien a la antigua, una frialdad tremenda. Tengo un tío mío que yo le he contado tenía un tío que nunca superó, hasta hermano, con casi, yo digo, qué fuerte es eso, porque con casi 70 años, por no buscar a Dios y convertirse con 60 y pico, hasta ahora se acordaba y me contaba algunos maltratos de niño. Entonces, qué fuerte que es todo eso. Y qué distinta la realidad cuando uno busca en Cristo sanar esas heridas, porque mi padre pasó situaciones similares, pero el Señor le sanó. Y él lo ha testificado, como viene a Cristo y como dice el salmista, amén, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Amén, y esa es la verdad. Y qué lindo es que uno pueda vivir situaciones similares y entender que ya estaba anticipando Dios en su palabra, que Él iba a llenar y cubrir toda la falta con su amor. Tercer punto, la importancia de entender el lenguaje de Dios, siguiendo paso a paso esta historia. Amén. La noticia la saben también los discípulos, pero ahora Jesús le dice a los discípulos, en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. A mí me da un poco de gracia lo que pasa después, porque es una situación fuerte, pero la reacción de los discípulos es un poco irónica, que llama la atención. Jesús habla de esta forma, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, hablando de que murió. Porque muchas veces en la Biblia los judíos hablaban de este tipo de sueño. Nosotros leemos en la Cena del Señor, en 1 Corintios 11, cuando dice que tenemos que examinarnos y demás, dice que algunos están enfermos y algunos ya duermen. Está hablando de que algunos ya murieron. Amén. Y ahora, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Y si está enfermo, está durmiendo, se va a recuperar. Pero no, está muerto. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y hermano, ahí me imagino que los discípulos, porque todos estaban seguros, con lo que vamos a ver también un poco más, con lo que pensaban Marta y María. Se enferma Lázaro. Lo vimos a Jesús sanar a todo el mundo.
Jesús sanaba a los conocidos y a los desconocidos. Jesús sanaba a los judíos y a los no judíos. Imagínense, pero por supuesto que Lázaro, su amigo, va a ser el primero. Ya es raro que haya dejado que se enferme. Me imagino cómo podían pensar, malos judíos que estaban como esa gente que está solo observando para buscar el error. Pero los que amaban a Jesús estaban un poco choqueados seguramente cuando Jesús le dice, no, claramente Lázaro ha muerto, ellos no entendían. Entonces, por eso este punto es la importancia de entender el lenguaje de Dios. Si queremos ver a Dios glorificarse, tenemos que entender su mensaje, lo que nos está diciendo. Hermano, y el Evangelio, gracias a Dios que Dios nos pide que entiendamos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental del Evangelio? Que somos pecadores, que no teníamos esperanza, que nos íbamos a ir al infierno, pero Dios por amor a nosotros mandó a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, y de esa forma cuando creemos somos salvos. Después lo otro, hermano, es secundario y sigue siendo importante, pero lo más importante es eso. Ahora yo tengo que creer el Evangelio y vivir para Dios, y buscar a Dios, y vivir cerca de Dios cada día. Pero a veces no entendemos lo fundamental. En San Juan capítulo 8, estamos cerquita, vamos a ir. Versículo 43, hablando de entender su lenguaje. No es que estaba hablando en otro idioma, pero a veces pareciera como que Dios nos está hablando en otro idioma. San Juan 8, 43, esto es ya con los judíos. Y usted sabe que acá hay una discusión media fuerte con los judíos. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y por lo tanto ellos decían que eran hijos de Dios. Pero Jesús le decía, pero ustedes son hijos de Abraham, hijos de Dios, y me quieren matar. Ustedes lo que son es hijos del diablo, le dijo. Ay, hermano, lo que habrá sido para ellos, para un religioso. Tal vez andaba con los rollos de la ley, vestido todo como religioso, pero si me quieren matar. Entonces hay mucha gente que se escuda en su religión. Pero si tienen tanto odio en su corazón, hermano, la religión no les sirve de nada. Si no importa la vida, capaz que, a ver, que tienen más cultos que nosotros, pero si su religión no lo salva, como decía Adrián Rogers, si tu religión no ha cambiado tu vida, cambia de religión. Porque es con ironía, nosotros entendemos que la religión verdadera es el Evangelio, es vivir lo que dice la palabra. Pero si no te cambió es porque algo estás haciendo mal, porque esto siempre funciona. La Biblia, el Evangelio siempre funciona en un 100% de las veces. Amén. Pero si algo está haciendo mal es porque lo estás haciendo mal vos, o yo lo estoy haciendo mal, no el Evangelio en sí. Y Jesús le dice a ellos, 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. La versión Biblia, la palabra, dice en 1 Corintios 2:14, no, en realidad la versión 1960 es esta, que la persona natural, ¿qué es la persona natural? La que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, la que no nació de nuevo. No puede entender el mensaje espiritual, lo estoy parafraseando. La persona natural, la persona que no tiene a Cristo en su vida, amén, no puede entender el mensaje espiritual, tiene que nacer de nuevo, necesita obligatoriamente nacer de nuevo. Puede ser la persona más intelectual, pero esto no solo se razona con la cabeza, es con el corazón también. Y si nuestro corazón, hermano, no se convierte y no se abre para Dios, por más que seamos, hermano, con un coeficiente intelectual del más alto, como Albert Einstein, pero si nuestro corazón no se convierte y no se abre para Dios, hermano, estamos perdidos. No sirve de nada. Y a mí me gusta un relato que hay también en San Juan capítulo 3 con Jesús y Nicodemo. Porque gracias a esa charla se da San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha amado a su Hijo unigénito, como sigue, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se da después de la charla con Nicodemo. Y Nicodemo era un fariseo, pero sincero. Y eso es lo hermoso, que uno sea sincero, que uno sea lo que es, sin querer aparentar nada. Y él va a Jesús sin nacer de nuevo. Pero va a Jesús como maestro. Va a Jesús como una persona que está encargada de enseñarle a otros la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero se encuentra con Jesús y el Señor le dice, si el hombre no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es confundido. No entendía el lenguaje de Jesús. Y Jesús le dice, sos maestro y no entendés eso.
Porque él dijo, ¿cómo? Nacer de nuevo. Mire el razonamiento de él, como un niño se volvió. ¿Será que hay que meterse en el vientre de la madre para nacer de nuevo? No, tenés que convertirte. Amén. Tenés que dejar que el Espíritu haga la obra de regeneración en tu vida. Eso tenía que entenderlo. Amén. No es empezar una vida de religiosidad, sino que empezar una nueva vida ahora en Cristo. Y ahora él recién estaba conociendo a Cristo, pero aunque era un religioso ignorante de lo que era la verdadera vida espiritual, él se sinceró con el Señor. Y qué bien que le hizo esa charla con Jesús, porque Nicodemo después no fue el mismo. Y no fue la última vez, porque después él está también junto con José de Arimatea para llevar el cuerpo de Jesús, de sacarlo de la cruz y llevarlo a un sepulcro. Es decir, que el Señor, las palabras de Jesús obraron eficazmente en la vida de Nicodemo. Pero al principio no entendía, como todos nosotros. Nos viene a hablar del Evangelio. Algunos tal vez nacimos en un ambiente cristiano, pero la mayoría no. Y algunos, pero totalmente opuestos al cristianismo. Tal vez solo escuchando barbaridades. Yo veo a los niños, a veces nos tocan Godoy, todo el tiempo insultando. Y hermanos, si los hogares de ellos es así a veces. Si es parte del lenguaje. Yo tengo un compañero de trabajo que para saludarte te dicen cualquier tipo de insulto porque es parte de la vida de ellos. Pero uno se convierte a Cristo y uno nace de nuevo. Uno empieza a hablar de nuevo si es necesario. Amén. Y el Señor nos ayuda. Y eso es lo que pasó con Nicodemo. Seguramente después experimentó lo que era nacer de nuevo y ahí sí comenzó a entender el lenguaje de Jesús. Y acá en San Juan capítulo 11, el Señor dice, Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Si duerme, sanará, dijeron. Jesús le dice, Lázaro ha muerto. Jesús es claro. Amén. Vamos también nosotros para que muramos con él. Y seguían sin entender, porque Tomás le dice, Tomás dice eso justamente, vamos también nosotros para que muramos con él. Él se cree que estaba dispuesto a morir ya a temprana edad. A veces no entendemos a Dios porque no estamos lo suficientemente conectados con Dios. Porque esa es la forma de entender a Dios. Y es verdad que no vamos a entender todo, pero hay cosas que tenemos que entenderlas. Amén. El propósito de Dios tenemos que entenderlo. No que Dios va a ser así, conociendo con lujo de detalle todas las cosas, sino entender que Dios quiere que yo me santifique. No que me santifique, porque esa idea de santificarse está como los monjes que se iban allá y se encerraban por ahí. No, que yo deje lo del mundo que me hace mal. Que deje lo que no me conviene, que deje lo que no me edifica, que deje lo que me contamina y me perturba. Porque si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros desde que nos convertimos, y la Biblia dice que el Espíritu se entristece, o que se apaga, que se contrista. Entonces yo sé, porque ustedes saben el sentimiento cuando uno hace algo mal, que se pone triste y entendemos que Dios se entristece dentro de nosotros también, que Dios no está a gusto con lo que estamos haciendo, porque Él produce convicción. Jesús dijo que su Espíritu iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que el Espíritu produce convicción en mi vida. Esto no está bien. Yo no me siento bien porque lo que estoy haciendo no está haciendo sentir bien a Dios tampoco. Tengo que estar conectado con Dios y entender a Dios en este sentido. Jeremías capítulo 9, versículo 24, es un pasaje bien conocido, no pierda de vista San Juan 11. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Recuerda que en el propósito de Dios nosotros tenemos mucho que ver, porque es un propósito de Dios en nuestras vidas. Para que se lleve a cabo podemos ser un tropiezo, un obstáculo, podemos ser gente dispuesta. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Lo hemos leído muchas veces, tal vez no nos acordamos de la cita. El 9:23 vamos a leer primero. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. En eso te puedes alabar. Si tienes bienes materiales, está bien, pero en eso no te puedes alabar. Si eres valiente, está bien, qué bueno que seas valiente, pero no te voy a dar motivo para que te alabes por eso. Amén.
¿Y qué más dice? Si eres sabio está bien, pero no te vas a andar alabando por eso. Pero así te podés alabar en que conoces a Dios. Amén. Y qué lindo es salir, yo conozco a Dios, aunque nos falte mucho, pero conozco a Dios. Qué hermano, qué bendición más grande, qué privilegio, qué dicha decir, yo conozco a Dios, le estoy conociendo, Él me conoce, pero yo le conozco también a Él y eso es maravilloso. Amén, necesitamos conocer a Dios para hablar el mismo idioma y para que cuando Él quiera tratar conmigo y me hable, me ministre, yo le entienda. Amén. Y si Dios no me está hablando hoy, yo tengo que entender que está tratando Dios conmigo. Estamos hablando lo mismo porque estamos conectados a Él. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Hay una situación aquí que conmueve a Dios. Y este sería el cuarto punto. La situación conmueve al Señor, como Dios se conmueve con nuestras situaciones. Cuando pasa esta situación, cuando pasa esto con María, con Marta, con toda esta gente, hermanos, el Señor está ahora conmovido. El Señor siente dolor. El Señor se duele por lo que están viviendo. Amén. Dice, estamos en San Juan, yo no estoy, San Juan capítulo 11. Gloria a Dios. Versículo 32, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se postró con dolor, tal vez todavía con lágrimas, ya pasaron varios días. Pero ¿qué hace Jesús cuando la ve? No le dice como le dijo una vez a los discípulos, incrédulos, lentos para creer. El Señor se compadece de María y de los que lloran y los que se duelen, porque la Biblia siempre nos muestra que Dios es compasivo, que es misericordioso. María cuando llegó se postra, Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, toda esa escena, hermanos, de dolor, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, pero que nos muestra que el Señor también se conmueve con las situaciones, porque es una persona, Dios es una persona. Amén. Jesús lloró, dijeron entonces los discípulos, mirad cómo le amaba. Aunque había otra gente que le dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. El asunto, hermanos, es que el Señor se compadece. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 32, en la Nueva Traducción Viviente, aunque trae dolor, aunque a veces Dios trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Ese es nuestro Dios. Amén. También se compadece. Si Él permite aflicción, o se aflige aún para corregirnos, hermanos, también Él se compadece según la multitud de su misericordia. El último punto, el quinto punto, la fe, hermanos, en el caso de Marta y de María, aunque no sea una tremenda fe, siempre da resultado. En San Marcos capítulo 9 hay un caso donde Jesús lleva a 3 de sus discípulos y se transfigura en un monte, conocido como el monte de la transfiguración. Mientras está pasando eso y mientras ellos van a descender, abajo los discípulos que quedan, o sea, 12 menos 3, quedarían 9 abajo, reciben a un muchacho con su padre, el muchacho endemoniado, un jovencito. Endemoniado que, hermano, los demonios siempre quieren matar a las personas, por eso cuando se manifiesta hace actitudes de este tipo, que se cortan. En este caso dice que a veces lo tiraba al fuego para matarlo. Lo traen los discípulos y no lo pueden hacer libre. Y cuando Jesús desciende con los 3 que habían llevado al monte de la transfiguración, se encuentra con este alboroto, con esta situación y la discusión de este hombre con los discípulos porque no lo pueden liberar a su hijo, muchacho, y él con tremenda aflicción. Pero llega Jesús y el hombre le explica la situación y le dice, pero si puedes creer, le dice el hombre a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes creer, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y la respuesta también es muy conocida, no solo la frase de Jesús. Este hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. A mí siempre me ha gustado esa frase porque hablamos recién de sinceridad. Señor, yo creo.
pero tal vez mi fe es escasa. Por eso el punto este es, aunque no sea una tremenda fe, la fe siempre da resultado. Y Jesús nos enseña que no es esa fe imponente la que hace que los milagros ocurran, sino la fe que es como el tamaño de una semilla de mostaza, es la que da resultado. Amén, porque después da todos esos frutos cuando se planta y termina siendo la más grande de las hortalizas, dice la Biblia. Es decir, que una pequeña fe puede dar un gran resultado. Y cuando este hombre le dice, Señor, creo, pero ayúdame en incredulidad, otra versión dice, ayúdame en mi escasa fe. Otra versión dice, ayúdame a creer más. Creo, Señor, pero ayúdame a creer más. Y pensaba, hermanos, qué linda corta oración. Amén. Porque ¿cuánto le hemos pedido? Señor, aumenta mi fe como los discípulos. Y a veces, Señor, yo puedo orar, ayúdame a creer más. Porque si voy caminando con Cristo es porque fe estoy teniendo, pero Señor, yo quiero creer más, necesito creer más. Porque si para ver hay que creer, yo quiero ver más, necesito creer más también. Entonces, Señor, ayúdame a creer más. El milagro ocurrió porque Jesús le había dicho, al que cree, todo le es posible. Así que Marta también tenía fe. Otra vez, San Juan capítulo 11. Tenía fe porque algunas expresiones que ella da, pero tal vez le faltaba un poco más de fe. La situación era bastante complicada porque habían pasado 4 días. Y ellos tal vez tenían incorporado en el subconsciente, en su memoria, porque había una tradición judía que yo la había escuchado y la busqué, a ver cómo era. En la época del Segundo Templo era una creencia popular que había que después que la persona fallecía, el alma andaba rondando 3 días. Amén. Andaba rondando, intentando volver de vuelta a la persona. Sin embargo, el 4.º día ya el cuerpo empezaba a descomponerse, y antes también, pero era evidente en su rostro y demás. Empezaba a desfigurarse, a descomponerse. El alma entonces, según creían, abandonaba definitivamente el lugar al aceptar la irrevocabilidad de la muerte. Por eso el detalle en el relato bíblico de que Lázaro llevaba 4 días de muerto es crucial para entender la mentalidad de esa época. Yo no digo que eso era así, pero es lo que estaba de pronto incorporado a la mente de ellos y en esa época. Hoy también hay otro tipo de creencia, amén, y a veces supersticiones también. Y de pronto después de hasta los 3 días tal vez, y si es verdad eso que dicen, pensaban ellos, y si es verdad, y tal vez al 3.er día va a resucitar, pero ahora ya es el 4.º día. Entonces, si todavía hay una esperanza, ahora ni siquiera por creencia popular esto va a resultar en un milagro. Lo que esta situación hacía que sea, o pensar que haya un milagro, era algo incontestable. Amén. Entonces Marta dice, mi hermano no habría muerto si hubieras estado aquí. Pero ¿cómo vemos, hermano, ya terminando, que algo de fe había en Marta? Porque ella dice, yo sé que todo lo que pides a Dios, en el versículo 22. Primero, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, que Dios puede hacer milagro. Solamente que tal vez no en este caso, porque parece que Jesús llegó tarde. Después también, el versículo 22, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es fe, ¿usted lo cree? Amén. Todo lo que pida a Dios te lo dará si es conforme a su voluntad. Eso es fe. Así que algo de fe tenía. Cuando le dice tu hermano resucitará, ella ha dicho, sé que resucitará, pero no ahora. Eso es tener fe, pero no la fe que Dios quería. Amén, todavía faltaba un empuje, un impulso a esa fe. Y también cuando le dice tu hermano resucitará, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué responde ella? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Así que fe tenía, pero tal vez como este padre del muchacho, Señor, creo, pero quiero creer, necesito creer más. Ayúdame en incredulidad. Y hermanos, para finalizar, ¿cómo termina la historia? Versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana, otra vez, del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Al final es un final feliz. Amén. Y al final es una historia feliz y maravillosa, pero había que estar y había que vivirla. Porque parecía que estaba todo perdido, pero el Señor se glorificó aun cuando parecía que estaba todo perdido. ¿Y en qué resultó y en qué redundó este milagro de Lázaro? Es que dice la Biblia más tarde que a través de la resurrección de Lázaro, dice capítulo 12, versículo 11, a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, todo obra para bien a los que aman al Señor. Y podemos decir, todo obra para bien a los que son amados por el Señor. Hermanos, Dios se glorificó. ¿Y por qué hizo que llegue a este tema? Porque después iba a ser más gloria todavía. Y mucha gente se convertía y creía en Jesús gracias a ver a Lázaro. Gracias al poder de Dios en Lázaro, pero gracias también a la vida de Lázaro que sirvió como instrumento del Señor. Porque después lo veían a Lázaro, ese es el que Jesús resucitó. Entonces hay motivo para creer en Jesús, porque el Señor dice, amén, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en nuestra vida pasó así. Espiritualmente estábamos muertos, pero creímos en Él y el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra, y ahora vivimos la nueva vida en Cristo. Amén. ¿No es hermoso nuestro Señor, hermano, que Dios nos ayude? Amén. Que Dios nos ayude a creer y que uno sea sincero con el Señor. Yo creo, Señor, pero mi fe es escasa. Me falta fe, necesito creer más. Ayúdame a creer más. Vamos de pie a darle gracias a Dios por su palabra. Hermanos, y Dios está aquí para aumentar nuestra fe y para mostrarnos que Él sigue siendo el mismo que resucitó a Lázaro. Amén, que atendió al dolor y a las lágrimas de sus hermanas, de sus seres queridos, porque Dios también es quien se compadece de nosotros. Padre Celestial, Dios del cielo, gracias te damos por este hermoso tiempo en tu presencia. Gracias por tu